Señores, saludos a todos los que a partir de este momento se ponen en contacto con nosotros en este espacio. Ustedes saben de antemano nuestra cuenta en YouTube que es de vital importancia. Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. En Twitter y en Facebook también estamos como Miosotis Grullón. Es decir que no hay pretexto alguno para ustedes no decir que no han podido estar en contacto con nosotros, no solamente durante el desarrollo del programa, sino durante las 24 horas del día. Miren, recuperación económica 2021. Es lo que todos tenemos entre ceja y ceja. ¿Qué va a pasar en la República Dominicana económicamente hablando ya para este año 2021 que se avecina? Esa responsabilidad la tiene de inmediato el licenciado Hernán Minier, el economista de cabecera de este espacio. Nuestro saludo para usted, licenciado. Buenos días, Miosotis, mucho gusto a los amables televidentes. Bueno, y aquí, como siempre, atendiendo a tus invitaciones, y estamos pues a la orden para cualquier tipo de pregunta o inquietud que ustedes tengan al respecto. ¿Cómo vamos a estar nosotros iniciando formalmente un año en medio de tanta incertidumbre en todos los órdenes? Vamos a hablar primero del cierre, ya en estos días finales, de cómo vamos a cerrar y las expectativas para el 2021. Bueno, la economía pretende cerrar con un crecimiento negativo de alrededor de uno menos 4.3%, es decir, que no vamos a crecer. Los principales sectores económicos, aunque han tenido una leve recuperación, todavía tienen pues signos negativos. Es decir, que la situación es un poco calamitosa debido pues a que la economía prácticamente está en el suelo en ese sentido. El índice de actividad manufacturera sigue también estando negativo, aunque ese nivel de negatividad se haya reducido, pero hasta que no se vuelva a algo positivo, es decir, de que los tasas de crecimiento, en vez de estar con un signo negativo, estén con un signo positivo, lo que significa que esa dinámica económica se ha vuelto a recuperar. Bueno, pues entonces vamos a terminar este 31 de diciembre con una economía completamente colapsada. Y cuando hablamos de una economía completamente, porque la gente confunde y piensa que la economía es una cosa, la salud es otra, la sociedad es otra. No, todo está íntimamente relacionado. Y si hablamos de que una economía está colapsada, ¿qué estamos diciendo en ese sentido? Estamos diciendo que no hay empleo, estamos diciendo que hay más gente pobre, estamos diciendo que el Estado dominicano no va a tener la capacidad de recaudar los fondos que necesita para atender sus principales necesidades de gasto. Eso es lo que es una economía colapsada, y todo eso trae problemas sociales, problemas de salud y toda una serie de cadenas de problemas. Cuando nosotros hablamos de las expectativas para este próximo año 2021, que ya estamos a diferencia de días, ¿cuáles son los aspectos que debería tomar en cuenta el gobierno? Número uno, el gobierno lo vemos muy concentrado en las actividades de servicios, principalmente de turismo. Vemos que el señor presidente de la República, no lo veo mal, siempre visita las zonas turísticas con el objetivo de poder reactivarla. Pero tenemos otros sectores económicos que también necesitan una mejor y mayor reactivación, como el de la pequeña y mediana empresa y como es también el sector manufactura. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países se están dedicando ahora a tratar de mejorar lo que es su economía a lo interno. Es decir, ese consumo que se ha perdido, esa actividad económica, esa pequeña empresa informal que ha dejado de producir debido a estas medidas que han hecho que la economía colapse debido a una enfermedad. Entonces, se están enfocando más en eso, en la economía doméstica. Aquí vemos que está pasando un poquito lo contrario. Nos estamos enfocando en la economía que no es tan doméstica, porque el turismo, aunque genera empleo, genera divisas, todas estas cosas, tiene una variable exógena que es la cantidad de visitantes que puedan venir al país. ¿Qué sucede? Eso no depende de nosotros, mi estimada. Eso depende de factores internacionales, como es la misma COVID-19, y ahora peor todavía, donde usted está viendo que debido a un rebrote de esta enfermedad,
los países están cada día cerrando sus fronteras. Entonces eso nos va a afectar en términos turísticos. Entonces no nos podemos quedar simple y llanamente de necio, y me disculpa la pregunta, tratando de recuperar un sector donde usted tiene una variable que usted no controla, que es la entrada de visitantes, por eso usted no depende de usted, depende de otros. Entonces debemos apostar a otros sectores de la economía, como la agropecuaria, que puede crecer bastante, debido a que muchos de esos productos pues podemos entrar a la cadena de valor global con muchos productos. Tenemos la pequeña y mediana empresa a nivel interno. Entonces tenemos que trabajar un poco más esos aspectos de la economía. Y veo que el gobierno pues no lo está trabajando de la mismo entusiasmo como veo que está trabajando con la área del turismo. Como vuelvo y les repito, no es que me oponga a eso, pero lastimosamente la economía dominicana es muy amplia y usted no se puede concentrar solamente en un sector. Si uno se pone a evaluar, que me interesa que usted enfoque esa parte ahora, si como ya estamos finalizando este 2020 y tenemos que hacer una evaluación en todos los órdenes por trimestre de lo que pasó en la República Dominicana, económicamente hablando, ¿cómo lo estableceríamos? Comenzando del primer trimestre de este año 2020. El primer trimestre pues nos fue muy bien, teníamos un crecimiento económico importante. El segundo trimestre pues la cosa empezó a decaer, debido al cierre que tuvimos de todos de toda la economía, no solamente de la economía, de todo el país. El país cerró por completo, los aeropuertos, los negocios. A partir de ahí, ha venido un declive en la economía. En el último trimestre hemos podido ir recuperando un poco, a pesar de que estamos en un estado de emergencia, a pesar de que estamos en una situación todavía preocupante, debido al problema, a la crisis sanitaria, que ya hemos tratado, no hemos podido recuperar un poco, pero esa recuperación que hemos tenido en el último trimestre no ha sido suficiente como para darnos números positivos. Aún estamos con números negativos, y estamos con números negativos debido a que la caída de la economía fue tan estrepitosa que lo poco que no hemos podido recuperar no ha sido suficiente. Hay cosas que no se pueden quedar de lado, porque eso mencionamos nosotros el segundo trimestre, pero ya en esta parte, que forma parte del tercer trimestre, ¿podríamos hablar de que nos quedamos frisados en qué porcentaje? Bueno, debimos por lo menos salir de números negativos. Ajá. Y estamos en números negativos. Estamos hablando de que se preveía que la economía ¿Iba a cerrar con cuánto? Iba a cerrar con casi un 6, un 7, menos. Ajá. Es decir, un número negativo, menos 7% por lo menos, que es muy elevado. Pero de acuerdo a estadísticas del Banco Central de los últimos días, se prevé que vamos a cerrar con un crecimiento, con un decrecimiento en la economía entre 3 a 4%. Puede ser que si se da una rectificación de estas estadísticas a partir del primer trimestre del año 2021, que es una rectificación estadística. Los datos que le da muchas veces el Banco Central de manera mensual son datos preliminares, ¿verdad? Pero luego esos datos empiezan a revisarse de manera ya más concienzuda, pero no se presentan de una vez, hay que esperar un tiempo para poderlo presentar. Regularmente lo presentan al año siguiente y quizás haya un cambio en esas estadísticas. Hasta el momento se prevé, si hay una proyección de que la economía dominicana va a cerrar con signos negativos menor a que lo que se pretendía. Yo vuelvo y le repito, se pretendía algún 5, un 6, un 7% de descrecimiento de la economía. Esa expectativa se ha reducido a por lo menos un 2 o un 3%, lo cual pues aunque es negativo, pues significa de que la economía de una manera o de otra se ha podido recuperar. ¿Por qué no se ha podido recuperar por completo la economía? Por las malas expectativas que hay ahora mismo. Porque con una pandemia que te está cerrando todo, recuerde que lastimosamente la economía dominicana es una economía de servicios. Es una economía de banca, es una economía de zona franca, es una economía de turismo y sobre todo la economía dominicana es una economía de pulperías. Porque hasta donde usted menos lo imagina, encuentra una pulpería, es decir, encuentra un comercio. Estamos muy llenos de comercio y ese ha sido el sector que ha sido mucho más afectado, y estamos llenos de bares y restaurantes porque ese es
Es decir, toda la economía que nosotros generábamos en las noches en este país, que con esta crisis hemos visto que era una economía muy importante, la economía es decir, la economía de la diversión, como le llaman, que se ha prácticamente caído por completo. Esa economía de la diversión que se ha caído por completo, pues no nos ha ayudado a la recuperación de la economía. Que hay que decir, para que usted se lo establezca como economista, que mucha gente habla de que el expendio de bebidas alcohólicas, que eso se ha controlado y que el gobierno lo ha controlado, pero yo creo que los momentos que se han vendido más bebidas alcohólicas, eso es durante estos 10 meses de la pandemia. Se ha vendido. Más de lo que mucha gente piensa, de que con los controles, ay, ¿qué va a pasar con esos negocios? Mentira, la gente ha estado comprando sus bebidas igual. Lo que sucede es lo siguiente, la gente ha comprado la bebida alcohólica, pero ya no puede ir a los centros. Al establecimiento a consumirla. El establecimiento genera... El establecimiento genera ingreso a la economía. Exacto. Porque el establecimiento genera empleo. En ese sentido, los que más se han visto beneficiados son los liquor stores. Los liquor stores. Que la gente va, compra y se la lleva. Exactamente. Y las empresas que venden, son las que menos se han quejado. Usted nunca ha oído no han dicho nada. No han dicho nada. Los que se están quejando de la situación son los bares, son los restaurantes. ¿Por qué? Porque aquí muchos de esos negocios hasta amanecían vendiendo y celebrando cierto tipo de actividades que ahora lamentablemente no la pueden hacer debido a la situación, y entonces eso de una u otra manera pues daña la economía, porque es toda una cadena de valor. Lo que es los bares, los restaurantes y los hoteles es toda una cadena de valor. ¿Por qué? Porque necesitan no solamente bebidas, porque la gente muchas veces come ahí, pues necesitan comprar alimentos, la gente hay que atenderlo, pues necesitan contratar empleados, hay que instalar luces, hay que buscar un electricista, hay que poner aire acondicionado, pues hay que llamar a la empresa de aire acondicionado, y todo eso, mi estimada, es economía. Y cuando tú cierras tu negocio y despides 3 personas, al lado, alrededor, toda esa economía externa que tú generabas por tener abierto ese negocio, también decae. Y eso es lo que realmente nos tiene en la situación. ¿Por qué? Porque cuando tú cierras un negocio, no solamente estás cerrando un negocio, estás cerrando prácticamente toda una cadena de valor, porque ese negocio no funciona solo, funciona con el suministro y la venta que le hacen otros negocios. Y si ese negocio deja de producir, pues también otros van a dejar de producir, y ahí es que empieza pues el decaimiento de todo el flujo circular de la economía. Un dato, no sé si usted me lo habrá dicho ahorita, pero no lo tengo claro, no lo escuché bien. Muchos sectores hablan de un crecimiento económico proyectado para el 2021, porque si hay incertidumbre. Porque todos apostamos de que ya la pandemia, estamos apostando lo mismo, todos apostamos en que ya la crisis de la pandemia, ¿verdad? Debido a que ya se han conseguido vacunas, se va a superar en el primer trimestre. Entonces hay esa expectativa de que la situación va a mejorar debido a que ya hay vacunas, inclusive ya hay países que están vacunando. Sí, es cierto. Aquí lastimosamente aún todavía no se ha podido iniciar el proceso. Siento que va a empezar muy tarde, pero es decisión de las autoridades. Aunque dicen por ahí el licenciado que nunca es tarde si la dicha es buena. De la dicha es buena, sí. Entonces se prevé principalmente en los países en vías desarrollados del G20 que debido al proceso de vacunación que ya está bastante acelerado, pues eso genera una expectativa en los inversionistas, y ya dicen que para el segundo trimestre y tercer trimestre del año 21, pues la recuperación económica sea mayor. Y pues la gente pueda salir, la gente pueda comprar, los negocios puedan abrir de manera mejor y todo eso. Pero eso también va a depender de cómo pueda evolucionar también esta crisis sanitaria. Y el comportamiento que podamos tener todos y cada uno de nosotros. También el comportamiento que puedan tener. Pero yo siento que muchas personas, en términos de la situación de protocolos, no creo que la verdad
la situación sea de que la gente, de que tengamos una situación tan delicada como tenemos de salud, debido a que la gente no ande con una mascarilla. Para mí ha faltado más inversión de parte del Estado en términos de salud. Tenemos 8 meses y no hemos visto ningún tipo de crecimiento en lo que es la infraestructura de salud de este país, a pesar de que se han solicitado más de 200.000 millones de pesos para el tema de salud y el tema COVID. No hay un hospital nuevo especializado para atender personas COVID, sino que simple y llanamente el hospital público que tenemos ahí le vestimos un santo para vestir a otro. Un ejemplo, en el Moscoso Puello, la parte de psiquiatría ha sido tomada para el COVID, entonces te quedaste sin psiquiatría porque hay que atender la cosa de COVID, pero no hay burbujas sanitarias como en otros países, que son una especie de hospitales modulares que se utilizan para atender este tipo de enfermedad que es tan contagiosa. Señores, agradecer al licenciado Hernán Minier por venir a compartir con nosotros. Usted tenía una pregunta, yo le interrumpí, por favor. No, lo que pasa es que se nos fue el tiempo, doctor. Se nos fue el tiempo. Quiero dar las gracias al licenciado Hernán Minier por venir a compartir con nosotros y decirles a ustedes en todos los órdenes, feliz día. Cuídense mucho, vamos a establecer el protocolo, que es lo que más nos conviene a todos y cada uno de nosotros. Nos veremos en la próxima oportunidad, pórtense bien.